Ok, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de los presentes como de los ausentes, los que nos ven detrás de la tele o del cristal o del que se mira. Estamos viendo la parte final del libro de los jueces. Hemos hecho un crucigrama o una sopa de letras más o menos como esta, y donde encontramos algunos nombres y todo basado en el libro de los jueces. Entonces ahora nos vamos a adentrar a la parte final, donde vamos a hacer algunas observaciones. Aquí está un cuadro de los jueces, del libro de los jueces, con 12 jueces, y ahorita menciono yo las fallas que tiene esta tabla. Vamos a hablar acerca de ella. Vamos a decir que efectivamente fueron 14 los jueces, no son 12 de los que se presenta aquí. Se presenta a Abimelech, cuando que Abimelech, el hijo de Gedeón, usurpó el poder. Él se puso por juez en Israel, y estos mismos que lo subieron al poder después de 3 años de su gobierno, pero antes mató a todos sus hermanos que pudieran presentarle competencia. Entonces este hombre subió al poder en esta tribu, y después estos mismos que lo subieron al poder lo desconocen. Entonces en lugar de este hombre, para mí, en mi perspectiva, porque esta cambia, la percepción es diferente de unos teólogos, de unos historiadores con otros, y algunos llegan a quitarlo, a incluir obviamente a Elí. Elí era un juez nato, eso es decir, descrito bien a bien para su tribu, y inmediatamente le sucede Samuel. Entonces yo no entiendo por qué no incluyen a Elí y a Samuel, cuando que la Biblia los declara como tal. Y entonces se dice que Samuel fue el último de los jueces, aunque él haya escrito este libro y no se haya autonombrado, pero sus hechos son más que reales, más que manifiestos, de que él fue un juez para las tribus. Él casi que las llegó a unir a todas, casi. Pero entre ese casi, el pueblo, el conjunto de las tribus, pidió un rey. Y fue que Samuel dejó de ser juez, profeta y sacerdote. ¿Por qué? Porque vendría a levantarse un rey, y él dejó de dominar o de gobernar como juez algunas de las tribus, porque nunca las llegó a reunir. Ese era el gran pecado de estos pueblos, de estas tribus, que nunca reconocieron la necesidad de un gobierno nacional. Y cada quien era levantado según la necesidad de cada tribu. Entonces en ese momento pues va a haber una necesidad, ya ahora sí prioritaria, y de cada una de las tribus, de pedir un rey. Esto también ya había sido declarado por Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 31-32. Dice que el pueblo va a llegar a pedir rey, pero dice Dios, en ese momento les está advirtiendo que se pongan abusados, porque un rey normalmente es aquel que le quita hasta el más pobre lo que tiene, hace esclavos a sus hijas, a sus hijos, y vive con mucha caballería, y vive con todos los lujos. Es decir, no es el mejor gobierno que Dios quisiera para ellos. Pero ellos dijeron, como las demás naciones, levántanos un rey. Pero ya de ti te decimos, ya estás viejo, Samuel, y tus hijos son corruptos, personas inducidas al cohecho.
a la tranza. Entonces no queremos a tus hijos. Entonces en ese momento le piden, no sé si es una parte que le duele más a Samuel, porque se sintió despreciado. Y Dios entonces le va a tener que decir, a ti no te han despreciado, Samuel, al que han despreciado es a mí. Porque ciertamente yo he estado estableciendo mi gobierno, yo levanto a un libertador cuando este pueblo, esta tribu clama a mí. Entonces, ellos han estado en un vicio continuo, arriba, abajo, durante más de 300 años. Y ya también se hastiaron de vivir así, pero el pecado está en ellos. Y me han desechado. Al pedir un rey, quiere decir un rey como el de las demás naciones. Porque el rey que tenemos, aunque se diga Dios, es insuficiente. Esa es la explicación que le da Dios a Samuel. Entonces, vemos aquí que son 14 entonces. Los años de paz, casi que está repartido entre los primeros. Dice que Otoniel, cuando se levantó como el primer libertador, Otoniel era un ¿qué? Sobrino. ¿De quién? De Caleb. De Caleb, exactamente. Y su yerno, ¿no? Sí. Ok, porque la hija que él promete dar. Axa. Es correcto. Entonces, como que en ese tiempo sí se permitía, ¿no? Porque era gente de la misma nación y tribu. Y no había mucho problema como después se daría. Años de paz, entonces 40. Años de paz de Ahod, cuando este zurdo entra y mata al rey Eglón. Entonces dice que los lleva a un estadía de paz de 80 años, es la mayor. Después encontramos, según la tabla, a Débora y su amigo el juez Barak. Débora es una profetisa, pero que después Dios la usa tanto para que inste, impulse, anime a el tímido del juez Barak. Y él llegó a decirle, oye, sí salgo a la guerra, pero si tú vas conmigo. Y dijo ella, por cuanto tú has confiado en una mujer, el crédito se lo darás a la mujer. Y esta era una mujer que de veras era una profetisa, era inspirada por el Espíritu Santo para escribir poemas a ese Dios de los ejércitos. Y entonces le escribía sus victorias a través de cánticos. Entonces fue un buen instrumento pues, en sociedad con Barak. 40 años también los llevó Gedeón. ¿Se acuerdan que Gedeón con los 300? Ojo, de ahí las películas. Las películas, por más risorias y que nos quieran decir que esta historia de los 300 la tienen los griegos, es mentira. Es correcto. Esto habla aproximadamente de los años 1300 tranquilamente antes de Cristo. Al día de hoy, 3300. Entonces son muchos años pues para que los griegos hayan tenido esta parte de los 300 que ellos también publican en sus películas, o que el mundo cinematográfico quiere representar. Pero esos son los 300 de Gedeón. A unos los regresa a casa. ¿Por qué? Porque son muchos, son 32,000 que se juntaron de todas las tribus para ayudarle y combatir a los que los tenían, a los madianitas y amalecitas, que venían nada más cuando ya era tiempo de cosecha. Venían a recoger el fruto del trabajo de esta tribu de Manasés. Y entonces es levantado Gedeón, y fíjense lo que dice la Escritura, que le dice el ángel que habla con él, y que no es más que Jesucristo, y le dice,
joven, esforzado y valiente. No tiene absolutamente nada de eso Gedeón, porque Gedeón en ese momento está recogiendo el trigo en un lagar. ¿Qué hace en un lagar? Está escondiéndose con todo y el trigo para que no aparezcan los madianitas y digan matanga, dijo la chana. Y entonces todo el trabajo otra vez como saco roto o tirado a la basura, sin provecho, sin sostén familiar. Entonces en ese momento va a ser levantado. Acuérdense del vellón, que si mojado, que si seco, él titubea, tiene el llamado que Dios le hace. Y así algunos de nosotros pretextamos mucho, como Moisés, pero ¿no te has dado cuenta que yo soy tartamudo? Y le contesta 5 preguntas que él mismo le hace. Y entonces termina pues por obedecer y ser el caudillo hasta el día de hoy que Israel, la nación de Israel, necesitaba en este momento. No ha conocido otro sino Moisés. Hablar de caudillo, libertador, es Moisés. Y entonces, bueno, y total que a los primeros les dice, ¿tienen algo que cuidar? ¿Tienen tierra por cosechar? ¿Tienen algo que no hayan disfrutado? ¿Tienen a la mujer recién casadita y no la han disfrutado? Vámonos, atrás. Es decir, pero ante todo precedidos del miedo. ¿Tienen miedo para salir a la guerra? Al anochecer, vámonos. Momento de desaparecer para que no les dé pena. Y se quedaron como 10,000. Se fueron bastantes. 22,000 quedaron. Y después se fueron. Entonces quedaron 10,000. Y dice Dios, todavía son muchos. Entonces, diles ahora, llévatelos al río para que beban el agua. Y aquel que de plano se ponga en cuclillas, como decimos, y hacía 4 manitas, por no decir un guagua, y empieza a beber así, que se haya olvidado de su posición como soldado de este ejército, me lo largas de regreso también. Y entonces en ese momento vas a tomar nada más a los que hacen esto, así, y les recogen el agua con una mano, y están listos para la batalla, a lo que venga. O sea, listos para correr, o saltar por salvar la vida, es decir, saben y conocen su papel. Son soldados y tienen que estar uno aquí y uno con carabato. Y entonces llegaron a ser 300. Y dice, con esos 300, nómbrame 3 grupos, uno por cada 100. Tú vas a estar en uno de esos. Y dice, y que agarren vasijas vacías, cántaros, que también agarren una trompetas y antorcha de fuego. Y entonces tú vas a dar la señal y todos van a romperlas y te voy a poner una señal de la victoria que yo te voy a dar. Con 300 contra eran todavía inferiores cuando eran 32,000. Contra esos 2 ejércitos que habían salido contra ellos. Y en esa hora dice, te voy a dar una señal, te voy a acercar al campamento de los enemigos. Y escuchó un sueño de uno de ellos. Y entonces ese sueño les trajo un pavor, ya estaban entregados casi. Y en esa hora entonces le dio confianza a él. Y en ese momento dice, yo te voy a esperar la señal. Cuando yo te diga, ahora van a dejar caer las vasijas. Van a tocar trompeta y creo que las vasijas emitirían un fuego, una luz, y en esa hora aquellos dijeron, no, ellos son más que nosotros, a correr, pero entró un espíritu de confusión y se empezaron a matar los unos a los otros. Y entonces así como la victoria se da, y todavía los alcanzaron a los que salieron vivos, 2 o 3 pueblos adelante. Entonces, es una de las grandes hazañas que Dios trajo a la vida del pueblo de Israel, de una de las tribus particularmente. Después, ¿qué podríamos mencionar? Me encanta Jefté. Yo me preguntaba, ¿con cuál de los jueces te identificas? ¿Alguien de aquí
se identificó con Jefté. Y quisiera yo decir que por ahí yo también me vi influenciado, pero desde hace 23 años para ponerle el nombre a mi hijo. Nada más que en el registro me lo pusieron con Y, muy judío. El nombre de Jefté se escribe en judío, dijéramos, en hebreo con Y me lo pusieron así, pero realmente de aquí salió. ¿Por qué? Porque es un hombre despreciado por sus medios hermanos. Él nació de una prostituta que no vive con su padre. Y entonces sus mismos medios hermanos lo expulsaron, lo sacaron a casa, y desde muy joven se dedicó a andar en bandas, en villanes. Y entonces Dios le dice, porque Dios siempre toma lo flaco, lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Y en ese momento le dice, les voy a decir una cosa, ancianos, el único que los puede libertar de esta opresión que los tiene este enemigo es un hombre que se llama Jefté, nacido de una prostituta, fue menospreciado, etc., y se encuentra en Galaad. Y hablar con él, y le dijeron, por favor, encárgate de nuestra tribu, sé el comandante jefe, guerrera, y serás puesto como juez sobre nosotros. Y así fue. Sansón es un personajazo que nos va a dar mucho de qué hablar, pero vamos a aterrizarlo en corto. Es un hombre que sí sabe lo que tiene de Dios, sí sabe toda la unción, fue preparado, equipado para ella, pero vivió como el más ignorante de saber lo que tenía. Un nazareo se da cuenta desde pequeño. Uno quisiera ir a echarse un corte de pelo así, al estilo, no sé, Elvis Presley. Y en el momento le dicen, no, tú no. ¿Por qué no? Porque eres devoto nazareo. No pasarían tijeras sobre su cabeza, ni navaja, ni talón para raparse y ponerse todavía además un tatuaje, ¿no? Estaba descartado. No le vas a entrar un chupe, no vas a ver el vino cuando roje. Vas a ser cabal, vas a estar siempre al 100 para saber discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, porque eso es lo que le pasa a los que chupan. Pierden el juicio y dejan que los gobierne, y entonces el gobierno de Dios es puesto a un lado. Y entonces en ese momento también, que no tocaría muertos, siempre le encantaba matar leones, tocar cualquier esqueleto de cualquier animal. Esa era su vida, todo lo contrario, así vivió. Entonces sus novias eran las de otro pueblo, y más las del enemigo, que eran los filisteos. Y en esa hora se dedica a meterse con prostitutas. Ahora sí que es un Juan Camaney. ¿Con qué? Con pelos navajas, con diente de oro y cuchillo al pecho, no sé, y bien picudo. Ese era Sansón, pero más Sansón, porque no supo lo que en verdad tenía de Dios. Al final es cuando se da cuenta, pero siempre al final ya está. Así es. Tu momento de obrar tiene que ser bien apercibido. Ahora en tu Biblia, en el libro
de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 1. Eclesiastés nos va a decir que tú y yo debemos de vivir siempre apercibidos, vigilantes. ¿De qué? De la oportunidad que Dios nos va a pasar de frente a nosotros. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Versículo 12, bueno, un poquito el 11, 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, o sea que le puede correr hasta los gordos, ni la guerra de los fuertes, también debiluchos, ni aún de los sabios el pan, también de los un poco menos entendidos, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, repite conmigo, tiempo y ocasión, acontecen a todos. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. O sea que en una red mala. Y como las aves que se enredan en el lazo, así son los enlazados, son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es decir, tiempo y ocasión, para que Dios pase la oportunidad para la cual naciste y cumplas con el propósito de Dios para tu vida. Puede venir tu princesa, el profeta, pero si tú estás enredado en las vanidades de este mundo, entonces no vas a tener la percepción ni la visión para darte cuenta cuando esta oportunidad pasa. Y entonces terminas casándote con cualquiera. Y entonces no está asegurado la estabilidad de tu matrimonio. Tú y yo hemos nacido para que estemos bien apercibidos de la oportunidad para entrar en acción en el ministerio al cual hemos sido llamados por Él. Hemos tenido una preparación, un equipamiento, pero esto, o dice por ahí, el enfoque, el enfocarnos todos los días, va a ser la diferencia para que nos demos cuenta cuando esta llegó para nosotros. Y debido a esto, algunos no cumplieron. Sansón no cumplió. Solo va a reconocerlo al final y le va a decir a Dios, ¿sabes qué? Perdóname. En otras palabras, me relajé, me confié con lo que tenía. Algunos hoy en día, ministros de Dios, hijos de Dios, se confían de la gracia que Dios ha puesto sobre sus vidas. Son muy talentosos, muy virtuosos, pero en esa confianza reposan y no en Dios reposa su alma o su confianza, y entonces terminan sus días como Sansón, sin ojos físicos ni espirituales. En ese momento hay un arrepentimiento. Es un auténtico marioneta, un auténtico títere, un auténtico show del espectáculo.
esa noche están reunidos más allá de los 1000 y los miles, en ese lugar, en esa ciudad de Filistea. Están adorando a su Dios. Mandan llamar a este hombre, Sansón, que ahora sí lo tienen bien capturado. Es un hombre muy ordinario. Fíjate nada más, todo lo que perdió. Él era un hombre, pero de lo contrario a ordinario, extraordinario. No lo sujetaban con nada. Se burlaban de ellos. Y después, por la unión con una prostituta y sobre todo con una filistea, cuando que Deuteronomio 7, varios versículos desde el 2, 3, 4 hasta casi todo el capítulo, va a mencionar que tú no tienes por qué relacionarte, asociarte con los que no son del pueblo de Dios, porque a eso se le llama yugo desigual. Y entonces, él ya bien desprotegido, toda la unción se fue. Él pensó que era para siempre y que con esa se puede uno morir. Hay falsas religiones, falsos creyentes, falsos líderes religiosos hoy en día que te dicen: ¿cómo de que no puedes? Si tú ya recibiste al Señor como tu único y suficiente Salvador, vuelve a romper los cristales, los vidrios de las ventanas que rompiste en otro momento. O sea, vuelve a pecar de la manera que lo hacías. Suficiente es con haberlo ya recibido y para siempre, ¿no es cierto? Dice en la Biblia que el que perseverar, ¿qué? Hasta el fin. ¿Y cómo el que perseverar? Dice en Juan 15:4, permanecer en mí, permaneciendo en Cristo todos los días. Porque sin Él, sin la vida de Él en nosotros, nada podremos hacer. Entonces, hay que permanecer hasta el fin de esta manera, haciendo lo que Jesús hizo, hablando como Jesús habló, caminando, viendo, tocando, dando, bendiciendo la vida de los demás, porque Él siempre tuvo una visión: el prójimo es primero. Así es. Entonces, estos falsos dicen: ¿ya estás en Cristo? Ahora vive como quieras, regresa al mundial. Y eso es falso. Entonces en Eclesiastés está la clara respuesta de este hombre, que ilustra que no estaba apercibido de su oportunidad. Dios quiso liberar al pueblo, a su tribu, en el tiempo, a la tribu de Dan en el tiempo y en la ocasión. ¿Qué más podemos decir? Después del tarea, ustedes tienen que en el libro de Jueces, la tabla que tenemos aquí, donde ponemos las apostasías del pueblo de Dios. Vamos a complementar lo que dice doble apéndice, pero antes de tarea vamos a complementar los espacios que nos quedaron ahí. ¿Cómo le llamaríamos a esos espacios, capítulos?
y van a escribir donde dice doble apéndice, es decir, la parte final de un libro. Van a poner en el primer cuadrito idolatría de Dan, y en el segundo pecado de Benjamín. Quiero hacerles notar lo que dice en el versículo 1. Judá subió a pelear junto con Simeón contra el cananeo. ¿Qué dice en el 20 y 21? En el 20 dice: todo Israel se levantó contra Benjamín. Y ya como síntesis o resumen, después del 21, de haber anotado el 21, dice: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín, por lo que han hecho? En el 21. Entonces, aquí estamos resumiendo esto, que desde el principio hasta el final de la era de los jueces, dice aquí 1:1, y el 20 y 21 empiezan y terminan con lo mismo. 2 puntos: pelear. Pelear. Todo el tiempo se va a pasar un pelear. Y como dice al final, después del pecado de Benjamín, dice un hermano peleando. Siempre están peleando. Observaron el cuestionario porque lo tengo en otra, pero venme tantito. Vamos a hablar por último del sacrificio de la hija de Jefté. Del sacrificio de la hija de Jefté. Está en Jueces 11, 30 y 31. Parece que es fácil de leer. Jueces 11, 30 y 31 dice así: y Jefté hizo voto. ¿Hizo qué? Voto a Jehová: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué dice Levítico 18:21? Cuando dice: y será de Jehová. O sea que y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamina así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ahí está claro, ¿no? Y hay otros más. El 20, 2 al 5, Deuteronomio 12:31 y Deuteronomio 18, 10 al 12. Entonces va a corroborar una cosa, que Dios, escúchenlo todos, Dios, el Dios nuestro, es el único Dios de la vida. No de muerte, de vida. Promotor al extremo de Jesús, su Hijo. ¿Cómo se promovió? ¿Cómo? El que impartía ¿qué? Vida y vida y vida en abundancia, sin término y sin límites. Entonces, Dios jamás le hubiese recibido a su hija en sacrificio, porque ¿quién es el hombre para que quite la vida de su hermano? O sea, de otro igual a él, de otro ser humano, cuando que el único dueño de ella es Dios. Entonces, no está avalado esta idea errónea que tienen algunos. Vamos a leer. Digamos algunas palabras sobre un episodio del libro de los Jueces que ha provocado una perplejidad y ha llevado a menudo a erróneas conclusiones.
Solamente les digo, solamente un ministro incompetente puede decir tal barbaridad, porque Dios es promotor de vida y no de muerte. Y a Dios aborrece los sacrificios humanos. Aparentemente Jefté ofreció a su hija como sacrificio humano sobre el altar, en cumplimiento de su imprudente arrebatado voto. El término hebreo que traduce holocausto es olá, la palabra olá, con H al final, que en todas partes significa un sacrificio cruento, subrayalo, sacrificio cruento, totalmente consumido por el fuego sobre el altar, pero como lo señalan Gale y Delitzsch, son dos teólogos, esta interpretación de un sacrificio humano, literalmente entendido, no se sostiene a la luz del contexto. Uno, siempre se entendió desde los días de Abraham, cuyo hijo Isaac Dios sustituyó, subraya esa palabra, sustituyó por un cordero, que el sacrificio humano era una ofensa y una abominación a Jehová, expresamente prohibido en Levítico, como lo leímos ya. No hay evidencia de que algún israelita ofreciera sacrificios humanos antes de los días de Acaz. En los tiempos de Acaz, sí. Pareciera ser que Acaz es el abuelo del rey más prominente de la Biblia, llamado Ezequías. Acaz fue hermano. Gobernó en el 743 al 728 a.C. Es inconcebible de un hombre temeroso de Dios como lo era Jefté. A mí me encanta esta parte. Van por él, lo convencen, y entonces dice él que adora a Dios. Es un hombre que solamente, si para sobrevivir, anda en ese tipo de actividades, dijéramos ilícitas, pero a él lo han puesto de cabeza a pies fuera de la ley. No es un israelita. Lo consideran una persona de poco respeto por ser hijo de una prostituta. Y en ese momento lo desacreditan y lo ponen fuera. Ahora bien, cuando él recibe esas palabras de los ancianos de la tribu, dice la Escritura que él adoró a Dios. Quiere decir que es una persona que no ha conocido otro camino para hacer el bien, pero una cosa sí sabe, que Jehová es su Dios. Me conmueve mucho la vida de este cuate. Dice aquí, es incomprensible, inconcebible de un hombre temeroso de Dios como Jefté, que pudiera suponer que agradaría a Dios ejecutando ¿qué? Semejante crimen y abominación. Exacto. Entonces, ya desde ahí podemos echar abajo este pensamiento de que él mandó sacrificar a su hija. Concedió a su hija 2 meses para expresar ¿qué? Su pesadumbre, no para condolerse ante la próxima pérdida de su vida, sino para lamentarse por su virginidad. Así lo expresa en Jueces 11, 37 al 38. 3. El versículo 39 dice que después Jefté cumplió su voto y la ofreció
en holocausto, entre comillas. Un holocausto, fíjense, tiene un significado muy peculiar. La Biblia nos expresa que hay ofrendas o sacrificios que se ofrecen a Dios, ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento en holocausto. El holocausto es la quema total del animal. Los nazis hicieron un holocausto judío, cerca de 8 millones, los pasaron a consumirlos y hacer de sus huesos jabones. Holocausto completo. Escúchenlo. Aquí al decir así, yo interpreto esto. El versículo 39 dice que después Jefté cumplió su voto y la ofreció en holocausto. Escúchenlo. Un holocausto habla de una entrega también completa. Si la quema era completa, y no decir, el pechito, déjamelo a mí, ¿no? Órale, todo lo demás sale, pero a mí déjame la piernita. No, con todo el peso no se iba. Es decir, nada de solo una parte. Mira, Dios, nada más mi mente, pero mi corazón no. O mira, Dios, te ofrezco todo lo que soy, pero esas y estas cosas, permíteme que yo me las quede para mí solito. Es una entrega completa. Carácter, pensamientos, emociones, acciones, palabras. Es completo. Nuestra entrega a Él. Entonces Él está diciendo, Señor, no por 2 años, no por 2 días, no por 2 meses, no por 2 años, sino para siempre, para toda su vida. Ella no va a conocer varón ni ahorita, ni cuando esté anciana, mucho menos. Como dice por allá, ni ganas da, me imagino. Ella nunca conoció varón, ese es a lo que se refiere. Ese hubiera sido un comentario inútil e insustancial si la hubieran matado. Pero tiene perfecta importancia. Si fue dedicada al servicio de Jehová en la puerta del tabernáculo, eso ya me hizo recordar otra cosa por el resto de su vida. A esto se dedicaría posiblemente. Se habla que los hijos de Eli se metían sexualmente con las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo. ¿Qué hacían esas mujeres ahí? Bueno, ahí estaban sirviendo de esa manera. No sé qué harían en su momento, pero ellas cuidaban la puerta. Y estos tremendos les encantaba todo. Por eso fueron muertos. Y le dijeron a su papá, o te pones la pila o me los llevo. Y no me los llevo conmigo. Por ahí arrojaré sus huesos secos en el infierno. Y después vengo por ti. Estando ellos en batalla, fueron muertos. Le traen la noticia y él cae y se desnuca. También se muere. Hijos y padres que no hagan la voluntad de Dios, y mucho menos cuando están en un liderazgo, los resultados son me viene una palabra, a ver si me ayuda. ¿Qué es nepotismo? Nepotismo es cuando se le da prioridad a los familiares en una empresa. Me vino ahorita. Y lo enfoco, lo puedo enfocar. Ay, hijo, ya arrepiéntete. Ay, hija, ya deja de andarle
haciendo el doble. Ay, mi hijo, ¿hasta cuándo te rendirás al Señor? Sinceramente, no te pases lo de mí. Tenemos duras cuentas que pagar en aquel libro. Bienaventurados los que no tienen hijos de vecino, de veras. Bienaventurados. Bienaventurada aquella mujer que esté encinta y cuando viniera el fin va a tener que agarrar camino o carrera como al monte para salvar su vida. O hay de aquellas que estén en ese estado. Sí, es eso. Wow. Sopas técnico. A Dios hay que servir completamente. Y Él es el que manda. Y Él es la ley. Y obviamente Él es una ley de doblez. Es una ley que corre por un solo camino y que te dice solo hay esto al final del camino: la juicio, que habla de destrucción, o una gloria conmigo. No es mi caso, pero yo no sé qué será más fuerte: el pecado en la vida de nuestros hijos o un desinterés por parte de los padres hacia los hijos. Solamente un desinterés puede permitir que se nos vaya. Yo entiendo todo el cansancio, eso sí lo conozco, físico y espiritual. Pero si tú te das por vencido, tristeza será tu pago. Perdiste hijos y perdiste el premio. Ellos son los que, o por ellos, nos van a calificar. Y la mujer tiene que funcionar también como ayudadora, aunque a algunos le van a pedir las cuentas. Pues la mujer también tiene responsabilidad. Ahora sí, bienaventurados que no tienen hijos otra vez, pues. Por algo Él no los ha traído. Ese hubiera sido un comentario inútil. Fue dedicado al servicio entonces del tabernáculo en la puerta para referencias de mujeres devotas que presentaron servicios en conexión con las prácticas de culto a la nación. Se encuentra Éxodo 38:8. CF siempre va a aparecer como significa, como parece. Éxodo 38:8 y 1 Samuel 2:22. También Ana, pero no Ana, la mamá de Samuel, en los días de Jesús, de nuestro Señor, en Lucas 2:36-37, cuando Él es presentado, lo recibe Simeón, y luego Ana, también la que cuida, dice que está al cuidado de la puerta del templo. O sea, habla de esta función que tienen desde el Antiguo Testamento. Servir al Señor con oraciones día y noche. Exactamente. Y eso puede ser la función, no es precisamente una puerta física, literal, sino a través de las oraciones continuas a Dios por su pueblo. Es que se ponían prácticamente, es una mujer dedicada
a la oración por su pueblo delante de Dios, y eran como puertas sus palabras, o sea, introducían al pueblo pues bajo el cuidado de Dios. El rasgo conmovedor de la situación en este caso no fue que la hija de Jefté se dedicara al servicio divino, sino la extinción de la descendencia de Jefté, al menos por ella, ¿no? Puesto que no tenía otros hijos o hijas. Oh, Era hija única. ¡Ójole! ¿Tú serás capaz de hacerlo, de cumplirlo? ¡Ay, nanitas! ¡Wow, güey! De ahí que tanto él como ella endecharon. Endechar es llorar. En mi tierra todavía hay unos endechadores, pura bola de viejas hipócritas que lloran por un muerto sin ni siquiera haberlo conocido, porque les pagan. Y esos endechadores están en el mundo desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. De ahí que tanto él como ella endecharon su virginidad, lloraron por ella. No hubo ningún sacrificio humano, eso es subrayo. Entonces, no hay tarea, ponte feliz. Pero qué obediencia también de ella.